A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que algo tan parte de la cultura de un país de repente pasa de ser un símbolo de fiesta a un problema que el Estado tiene que controlar? Bueno, hoy vamos a desgranar justamente esa historia, la del alcohol en Chile y cómo vivió esa transformación tan radical. Para entender todo este lío, primero tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a ese Chile de antes. Ahí, el alcohol no era para nada un enemigo. Al contrario, era una pieza clave de la vida social. Estaba en todas partes, desde las celebraciones más íntimas hasta en la mismísima construcción de la identidad del país. Pero de un momento a otro, las cosas cambiaron. Y mucho. Empezó a circular una nueva forma de pensar, el llamado higienismo, que agarró este hábito cultural y, ¡pum!, lo convirtió en un problema social. Un problema que, según esta nueva visión, el Estado tenía la obligación de manejar y controlar. Y aquí es donde empieza el verdadero nudo de nuestra historia. Ok, entonces metámonos de lleno en esto. Para arrancar, vamos a ver qué tan profunda era realmente esa conexión entre el alcohol y la sociedad chilena antes de que todo se volviera un problema. Miren, esto viene de lejos, desde la colonia. El alcohol era, digamos, el lubricante social. Pensemos en las ramadas, las chinganas, incluso en las fiestas religiosas. Todo giraba, en gran medida, en torno a la bebida. Es más, cuando Chile se independiza, productos como el vino o el pisco no eran solo una cuestión económica, se transformaron en verdaderos símbolos de la nueva identidad chilena. Bien. Avancemos un poco en el tiempo, porque aquí es cuando la percepción da un giro de 180 grados. Hacia finales del siglo XIX, el Estado empieza a mirar el alcohol con otros ojos, unos ojos mucho más preocupados. Y ojo, aquí está el detalle clave. Este nuevo problema no aplicaba para todo el mundo por igual. No. De repente, médicos, políticos, la policía, todos empezaron a poner el foco y sus esfuerzos de control en un grupo muy específico. Las clases populares, la gente trabajadora. Y todo esto se sostiene sobre una idea fundamental, el discurso higienista. Fíjense qué cambio de paradigma. La borrachera ya no era un simple vicio personal, una debilidad de carácter. Ahora era un problema de salud pública. Peor aún, una amenaza directa al progreso de toda la nación. Entonces, uno se pregunta, ¿qué querían lograr con estas nuevas políticas? No era solo una cuestión de salud y ya. Los objetivos eran súper concretos y, la verdad, muy ligados a las ambiciones económicas del Estado. La lógica era simple. Si los trabajadores estaban más sanos, serían más productivos. Y si eran buenos proveedores, las familias serían más estables, lo que era visto como la base del orden social. Bueno, ¿y qué pensaba de todo esto la élite del país, la gente con el poder y el dinero? Vamos a analizar su punto de vista, porque al final fue su mirada la que le dio forma a toda la respuesta del Estado. Para el año 1910, la cosa ya era explícita. La élite trazó una línea directa entre los grandes problemas sociales del país, lo que en esa época se llamaba la cuestión social, y una sola causa, el alcohol que consumían las clases populares. Así de simple. El alcohol era la raíz de todos los males. Y esto llevó a la creación de estereotipos súper marcados y además regionalizados. En el norte, el problema era la borrachera de los obreros del salitre. En la zona central, el vagabundeo en las tabernas. Y en el sur, el alcoholismo en las haciendas. Cada zona del país tenía, por así decirlo, su propio villano bien identificado. Al final el resultado fue una narrativa potentísima. La élite logró instalar esta imagen de un Chile en decadencia, casi arruinado económicamente. No por desigualdades o problemas estructurales, no. La culpa era del alcohol que bebían sus trabajadores. Se llegó a decir que el futuro mismo de la nación estaba en peligro por esta causa. Bueno, una vez que el problema ya estaba definido y los culpables señalados, el Estado y varios grupos de la sociedad empezaron a moverse. Veamos qué forma tomaron estas acciones. La respuesta fue creciendo poco a poco. A finales del siglo XIX, esto empieza como una preocupación oficial. Luego, en 1902, llega un momento clave. Se aprueba la primera ley de alcoholes del país, que busca regularlo todo, desde la producción hasta la venta. Y un poquito después, aparecen actores de la sociedad civil, como las sociedades de templanza, que empiezan a presionar por un control todavía más estricto. Y las estrategias de control se fueron haciendo más complejas.
No se trataba de una prohibición total y pareja para todo el país. Se diseñaron diferentes tipos de zonas. Por un lado, estaban las zonas secas, con leyes durísimas, casi prohibitivas. Y por otro, las zonas de temperancia limitada, donde sí se podía vender alcohol, pero bajo una regulación súper estricta. Llegamos entonces al final de este recorrido. ¿Cuál fue el legado de toda esta campaña? ¿Qué nos dice sobre el poder y sobre cómo se moldea una sociedad? Porque a fin de cuentas, la preocupación de fondo no era solamente la salud. Seamos claros, el foco estaba puesto en las familias obreras y campesinas porque eran vistas como eso, la base productiva. Eran el motor humano que movía el desarrollo económico de Chile. En resumen, y para que quede bien claro, esta campaña contra el alcoholismo fue mucho más que un tema de salud pública. Formaba parte de una agenda de control social mucho más grande. Se crearon políticas de reclusión, el Estado empezó a meterse en temas de planificación familiar y laboral, y todo esto venía respaldado por un discurso, tanto médico como policial, que le daba legitimidad a esta nueva forma de intervención del Estado en la vida de la gente. Y todo esto nos deja con una pregunta que, la verdad, resuena hasta el día de hoy, mucho más allá de la historia de Chile. ¿En qué punto exacto un hábito cultural, una costumbre arraigada en un pueblo, se transforma en un problema que justifica el control de unos sobre otros? Una reflexión que sin duda vale la pena tener.